Entonces, ayer dimos el uso de las palabras may y might y dijimos que eran verbos modales, y may pues se utiliza para expresar posibilidad en tiempo presente y significa puedo. Entonces se agrega antes del verbo. Es como si fuera will o would, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una nota que para los pronombres he, she e it, o sea, la tercera persona del singular, pues el verbo no necesita la S. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, we send, que es nosotros enviamos. Si queremos decir nosotros podemos enviar, podemos agregar may en la oración. O sea, en ese espacio de ahí, porque ahí es que me especifica dónde debo colocarlo antes del verbo. Entonces la oración sería we may send. Nosotros podemos enviar. Igual que aquí tenemos they see. Si decimos they may see, ellos pueden ver. Y aquí he lets, él deja. He lets, él deja. Si decimos he may let, él puede dejar. Entonces fíjate que aquí pues ya no colocamos la S. Entonces might, pues al igual que may, se utiliza para expresar posibilidad. La diferencia es que este se usa en futuro. Entonces de igual manera se agrega antes del verbo y significa podría. Entonces la misma nota que para la tercera persona del singular, pues el verbo no necesita la S. Entonces decimos we send, nosotros enviamos. Si queremos decir nosotros podríamos enviar, vamos a agregar might a la oración, o sea, en este espacio de aquí. Entonces sería we might send, nosotros podríamos enviar. She sees, ella ve. Si decimos she might see, ella podría ver. Y aquí tenemos they have, ellos tienen. Y they might have, ellos podrían tener. Entonces esa fue la clase que dimos ayer. Si tienes alguna duda o pregunta, pues adelante. Si no, continuamos con el tema que sigue. Entonces no tienes duda, entonces arrancamos con el tema de hoy, el cual es la terminación li. Terminación li. Entonces, esta terminación se agrega al final de un adjetivo para convertirlo en adverbio. Entonces, esta terminación se podría traducir como mente. Al final del adjetivo significa mente. Por ejemplo, aquí tenemos una lista. Clear, que es claro. Si le agregamos el li, decimos clearly.
Estamos diciendo claramente. Aquí tenemos, hay palabras que no son adjetivos como year, que es año, pero si le agregamos la terminación, o sea, yearly, estamos diciendo anualmente, al igual que day, que es día. Entonces si decimos daily, estamos diciendo diariamente. Deep, profundo. Y aquí deeply, profundamente. Weak, débil. Weekly, débilmente. Hola Davielis. Hola, ¿cómo están? Bien, en el tiempo que no estuviste hicimos el repaso de la clase de ayer, o sea, del uso de may y de might, y estamos dando ahora un tema nuevo, el cual es la terminación li, que simplemente su función es agregar, bueno, lo agregamos a un adjetivo para convertirlo en adverbio. Entonces, esto se traduce como mente al final. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de adjetivos. Clear, que es claro. Si decimos clearly, pues ahora estamos diciendo claramente. Hay palabras que no son adjetivos, como year, que es año, pero le podemos agregar también la terminación. Yearly sería anualmente. Day, día. Daily, diariamente. Deep, profundo. Deeply, profundamente. Aquí tenemos weak, débil. Y weekly, débilmente. Entonces, esta palabra pronunciada se parece a semana, a week. O sea, tiene la misma pronunciación. Continuamos. Y tenemos open, abierto. Openly, abiertamente. Quick, rápido. Quickly, rápidamente. Bright, brillante. Entonces, brightly, brillantemente. Narrow, estrecho. Narrowly, estrechamente. Secret, secreto. Secretly, secretamente. Smooth, suave. Smoothly, suavemente. Strong, fuerte. Y
strongly, fuertemente. Entonces continuamos con el uso de there is y there are. There is y there are. Entonces se utilizan para decir hay. O sea, ambas expresiones, frases, there is y there are, las dos significan lo mismo. O sea, significan hay. Pero cada una tiene una función diferente, obviamente. Entonces aquí ponemos there is se utiliza en singular. There are se utiliza en plural. Entonces, there is singular, o sea, para hablar de uno solo, y there are para hablar de dos o más, porque es plural. Por ejemplo, si queremos decir hay un gato, pues decimos there is a cat. Hay un gato. Si queremos decir hay un carro rojo, pues lo mismo. There is a red car. Entonces, si tenemos dos gatos, o 10, podemos tener 10 gatos, podemos usar there are en esa ocasión. O sea, there are 10 cats. Y hay 3 carros rojos también. There are 3 red cars. Entonces, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, levanten la mano. Si no, ponen el pulgar. Ok. Entonces continuamos con los números ordinales. Números ordinales. Estos son los siguientes. First, primero. Segundo, second. Tercero, third. Tercero. Fourth, cuarto. Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth,
octavo, noveno, ninth, Adelante, caliente, eso no están en sí, claro, porque no están adelante, tú tienes cómo lo va a tener. noveno, ninth, tenth, décimo, 11th, undécimo y 12th. Duodécimo. Entonces ahora vamos con los números en general. Entonces ponemos los números. Entonces el primero, 1, 2, el 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, el 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10. Entonces 11, el 11, 12, el 12, 13, el 13, 14, el 14, 15, el 15, 16, el 16, 17, 17, 18, 18, el 19, 19 y el 20, o también podemos decir 20, el 20. Entonces, aquí para adelante, pues solo es la combinación de estos números, bueno, de este con estos, para decir 21, 22, 23, etc. Entonces, por ejemplo, para decir 21, pues decimos 20, luego lo separamos con un guión y tenemos el otro número, en este caso es 1. Entonces sería 21. Si queremos decir 25, pues lo mismo, 25. Así sucesivamente. Entonces 30 se dice 30 o 30. 30.
Por ejemplo, para decir 32, pues lo mismo. Decimos 30-2. 36. 36. 36. Para decir 40, 40 o 40. 40. Vamos a decir 47. 40. 47. 47. Y 49, podríamos decir 49. 49. Entonces 50. 50. 50. Entonces 60. 60. El 70. 70 o 70. 70. 80. 80 o 80. 80. Entonces 90 o 90. 90. Y para decir 100, decimos 100. Entonces, para decir 100 decimos 100. De por sí solo, la palabra 100 significa centena. O sea, lo que estamos diciendo abajo literalmente es una centena. O sea, una centena son 100. Entonces, para decir 101, ¿cómo se hace? De la siguiente manera. Decimos 100. Entonces aquí no vamos a usar un guión. Aquí vamos a usar la palabra end. Luego 1. 101. Para decir 112, lo decimos 112. 112. Bien, entonces, para decir, por ejemplo, 125, 125. Entonces aquí sí noten que tenemos el guión que estamos hablando. O sea, en otras palabras, cuando hablamos del 90 para abajo, pues dividimos los dos números por un guión. Pero del 100 para adelante vamos a dividir los números por la palabra end. Por ejemplo, aquí tenemos un número, aquí tenemos otro número. Es como decir 100 y 25. Entonces, para decir 200, pues decimos 200. Porque lo que estamos diciendo aquí es 2 centenas. 2 centenas son 200.
Pues igual, para decir 248. 248. Entonces, 500 se dice 500. 500. 600, 600. 700, 700. 900, 900. O sea, literalmente 9 centenas. 9 centenas son 900. Y para decir 1000 decimos 1000. Esto tiene en verdad una pronunciación de una Z, 1000, pero a veces dicen 1000. Entonces aquí tenemos el 1000. Entonces, por sí solo la palabra 1000 significa millar. O sea, aquí lo que estamos diciendo literalmente un millar. O sea, un millar son 1000. Entonces, para decir 1001, pues lo mismo. 1001. 1019. 1019. 1072. 72. Entonces, para decir, por ejemplo, 5000, pues decimos 5000. O sea, literalmente 5 millares. 10,000, pues decimos 10,000. 10,000. Y para decir 100,000, pues decimos 100,000. Entonces ahí tenemos el 100,000. 100, 100. Entonces 1000, 1000, 100,000. Por último, para decir 500,000, pues decimos 500,000. 500,000. Y para decir 1,000,000, decimos 1,000,000. Entonces, 1,000,000 se dice 1,000,000. Entonces, chicos, Zoom me va a sacar en 2 minutos. Vamos a pasar a la reunión. Entonces vuelven y entran para continuar con la clase. Lo espero por aquí.
Entonces continuamos con el plural de los sustantivos. Entonces, el plural de los sustantivos se forma como en el español, añadiendo simplemente la letra S al final. Por ejemplo, apple, manzana. El plural sería apples, manzanas. Car, carro. Y el plural cars, carros. Hasta ahí, eso lo sabíamos, pero cuando el sustantivo termina en vocal O, añadimos ES. Por ejemplo, potato, el cual es papa. El plural es potatoes. Sería papas, así como dijo Elías, potatoes, papas, al igual que hero, aquí hero, héroe. Entonces el plural, heroes, héroes. Entonces, cuando el sustantivo termina en SH o CH o S o Z o X o doble S. Entonces, cuando el sustantivo termina en SH o CH o S o Z o X o doble S, pues también le añadimos ES. Por ejemplo, la palabra church, que es iglesia, el plural es churches, iglesias. Por ejemplo, también box, el cual es caja, el plural es boxes, cajas. Y la palabra waitress, mesera, el plural es waitresses. Meseras. Entonces, cuando el sustantivo termina en F o que tiene una vocal enfrente, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, sustituimos la F por B corta, B chica, y añadimos ES.
Por ejemplo, la palabra knife, cuchillo, el plural. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos una letra F. Entonces quitamos la F por una V. Esta F la vamos a quitar. Ahora hemos puesto una V porque nos lo dice aquí. Y por último, pues le agregamos ES. Entonces este es el plural de knife. Sería knives, cuchillos. Al igual, por ejemplo, que life, vida, el plural. Cambiamos la F por B. Y lives, vidas. Bien. Por último, en la palabra cuando el sustantivo termina en Y, cambiamos la Y por I latina y añadimos S. Por ejemplo, cherry, cereza, el plural es che, entonces la Y la vamos a cambiar por la I latina y luego pues le añadimos S. Entonces sería cherries, cereza, al igual que celery, apio, plural, celeris. Entonces cambiamos la Y por la I, celeris, apio. Entonces, recapitulando, en algunas, bueno, en la mayoría de las palabras, para formar el plural, lo único que hacemos es que le añadimos una S al final, como si fuera en español. Entonces, apple y apples, car y cars. Pero ¿qué pasa? Hay algunas palabras, como las que terminan en no, que le tenemos que añadir S. Entonces, potato y potatoes, hero y heroes. Entonces, también cuando termina en SH o CH o S, Z, X, S, también añadimos la misma regla del ES. Aquí tenemos church, iglesia, y churches, iglesia. Bags, caja, boxes, cajas, waitress y waitresses. Y cuando termina en F, cambiamos la F por una B para luego poder añadirle LS. Entonces, knife y nice, life y lies. Entonces, aquí con las que terminan en Y, cambiamos la Y por li para así poder añadirle LS. Entonces, cherry y cherries, celery y celeries. Ay, creo que mi internet está un poco malo, me frisé, ¿verdad? ¿Lo entendieron o quieren que repita algo? Si hay que repetir algo, levantan la mano, si no, ponen el dedito, el pulgar. Bueno, Elías dice que está bien. Misael también. Davieli también. Y tú, Soribel. Entonces, continuamos con las frases negativas con el verbo to be. Entonces, formar frases negativas con el verbo to be es pretty easy, súper fácil, súper sencillo.
Vamos a ver, es un poco más complejo formar frases con los otros verbos, pero nada del otro mundo. Entonces ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para formar frases negativas con el verbo to be, ojo, esta regla solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos tenemos que hacer otra cosa que no es esto. Vale, entonces con to be vamos a usar esta regla de añadir la palabra not. ¿Dónde? Después del verbo. Tiene que ser después del verbo obligatoriamente, porque no puede ser donde nosotros queremos. No puede ser al inicio, al final. No, tiene que ser después del verbo, obligatoriamente. Entonces, por ejemplo, tenemos la frase I am a teacher. Diga, yo soy un maestro. Para negar esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a copiar la frase y la voy a duplicar, la voy a pegar abajo. Entonces, voy a agregar el not en ese espacio de aquí, porque ahí es que me está diciendo que debo colocarlo. Entonces lo pongo ahí, pongo el not. Entonces ahora la frase dice I am not a teacher, que es yo no soy un maestro. O si decimos you are my friend, tú eres mi amigo, para negar esto sería you are not my friend. Tú no eres mi amigo. Entonces Davielis, adelante. ¿Qué me queda, Hernán? Dice I am not teacher. La A no se pronuncia cuando es en negativo. Sí, la A se pronuncia, no la dije. No. Ah, pero la tenemos aquí, mira aquí. Ajá. O sea, como estaba escrita, ya llegó acá. Ah, no. Entonces, I am not a teacher. No, lo que pasa es que la dije rápido, mira. Esto, mira, esta palabra not tiene una T, ¿verdad? Entonces lo que sigue es una vocal. Por lo tanto, esta T va a sonar como una R. Por ejemplo, I am Nora teacher, Nora teacher, Nora teacher. Ve, Nora, teacher. I am Nora teacher. Ve, pero está ahí. Porque no es con lo que vamos aquí en you are my friend, you are not my friend. Tú no eres mi amigo. Y por último, decimos he is here. Él está aquí. Para negar eso, vamos a decir he is not here. Él no está aquí. Entonces, de momento, ¿alguien quiere preguntar algo? O si está todo bien, pues ponen el pulgar. Entonces, hay algo que le dicen las contracciones, que no es obligatorio pues usarla, la usamos si queremos, con la forma normal está bien, con la contracción también está bien, la que ustedes quieran. Entonces, no es obligatorio, pero sí es necesario aprenderla. Entonces, ¿qué vamos a contraer aquí? Bueno, estas dos palabras, are not, is not, pues se pueden contraer en una sola. De la siguiente manera. Vamos a copiar. Pero aquí. Y aquí.
Entonces, are not en contracción podría ser aren't. Y is not podría ser isn't. Isn't. ¿Cómo funciona esto? Igual voy a copiar la misma frase y lo voy a pegar aquí abajo. Vamos por aquí. Y esta la voy a pegar abajo. Entonces, vamos a borrar este espacio de aquí. Vamos a quitar la O y ponerle el apóstrofe. Igual lo mismo aquí. Como la O, ponemos la apóstrofe. Ahora la frase dice: You aren't my friend. Tú no eres mi amigo. O he isn't here. Él no está aquí. Entonces, esta forma, aunque para nosotros parece más compleja, ¿por qué? Porque lo estamos aprendiendo de último. Ya aprendimos esto. Entonces, estábamos bien hasta ahí, pero ahora le añadimos esto. Entonces ya parece como difícil. Pero en verdad no, esta forma es más fácil. Porque solo estamos mencionando 4 palabras. Más sin embargo, aquí tenemos que decir 5. Por lo tanto, de esta forma el idioma se hace más fluido y más fácil. Bien, entonces si alguien quiere preguntar algo, pues levante la mano. Si no, es que está todo bien. Ok, entonces veo que todos lo entienden súper bien. Entonces, no sé si alguien se pregunta, ¿y and y not se pueden contraer? No se pueden contraer. Estas dos no se pueden contraer. Se pueden contraer estas dos, I y and. Pero estas dos no. O se puede contraer, pero es una forma un tanto muy coloquial, que no se usa escrito, se usa hablado, pero se puede contraer, pero es otra palabra diferente. Entonces no vamos a entrar en ese tema porque es irrelevante. Entonces, con esto ya basta. Entonces continuamos con la demás negación. Entonces vamos a traer este título. Entonces, frase negativa y borramos todo eso. Lo dejamos así. En general. Entonces, decimos. Bueno, tenemos que agregarle algo más al título para que no haya confusión. Frase negativa con el verbo to be en presente. Obviamente tenemos que añadir esto. Y aquí lo mismo. Para que no haya confusión. Entonces, para formar frases negativas, vamos a poner aquí en presente. Solo basta con añadir las palabras. Ojo, ahora son 2 palabras. Con to be era solo una, el cual era not. Pero con los demás verbos son 2 palabras, las cuales son do y not. Pero en este caso la vamos a colocar antes del verbo. Entonces con to be la colocamos después del verbo. Pero con los demás verbos, estas 2 palabras las vamos a añadir antes del verbo. Entonces, ¿qué pasa? No, para los pronombres he, she e it utilizamos 2 not. Entonces nota el verbo no necesita la S. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Sencillo. Por ejemplo, tenemos la frase you go to the school. Tú vas a la escuela. Entonces, para negar esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar la frase, la pegamos abajo, la duplicamos, la pegamos abajo y vamos a añadir por lo que nos está diciendo aquí el que, do y not antes del verbo. O sea, debo añadirlo en ese espacio de aquí entre el pronombre y el verbo. Entonces pongo do not. Entonces ahora la frase dice you do not go to the school. Tú no vas a la escuela. O por ejemplo, we take the train. Nosotros tomamos el tren. Para negar esto, lo mismo. De la frase la pongo debajo. Y aquí agrego do not. Entonces dice we do not take the train. Nosotros no tomamos el tren. Entonces, para la tercera persona, tenemos dos frases, las cuales son he makes a table. Recuerden que como estamos hablando de he, o tercera persona singular, o el verbo, tenemos que añadirle una S. Entonces recuerden que esto no es plural. Esto que tenemos aquí no es plural, porque un verbo no se puede poner en plural. Esto es lo que nos está indicando, pues, que estamos hablando de tercera persona singular. Entonces, he makes a table. Él hace una mesa. Para negar esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la frase. Vamos a pegarla abajo. Entonces, volvemos aquí arriba y leemos esta parte. Para los pronombres he, she, it, utilizamos dos not. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí dos not. Entonces, volvemos arriba. Leemos la nota, que el verbo no necesita la S. Pues la vamos a eliminar. Entonces, la oración dice, he does not make a table. Él no hace una mesa. O, si decimos, vamos a dar un espacio aquí. She sends 4 letters. Ella envía 4 cartas. Bueno, para negar esto, decimos he does not send, entonces la S que fue, he does not send 4 letters. Ella no envía 4 cartas. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, levante la mano. Si todo está bien, pues ponga el pulgar. Si lo entendieron. Ok. Soribel. Ok. Entonces viene la parte de la contracción, porque también aquí tenemos palabras que las podemos contraer. Entonces, ¿cuáles son esas? Bueno, aquí tenemos do not y does not. Entonces la vamos a traer aquí abajo. Contracciones. Entonces copiamos. Y esto también.
Entonces, do not podría ser una sola, don't. Y la de does not podría ser doesn't. Doesn't. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a traer esta misma frase. Qué barbaridad. Traemos esta frase. Y esta de aquí. Y borramos este espacio, quitamos la O, ponemos el apóstrofe, igual aquí, quitamos la O, la apóstrofe. Entonces ahora la frase dice, you don't go to the school. Tú no vas a la escuela. O he doesn't make a table. Él no hace una mesa. Entonces, duda o pregunta. Si todo está bien, ponen el pulgar. Si no, continuamos con la frase interrogativa. Entonces, estos son los últimos temas de la clase de hoy. La frase interrogativa. Entonces, frases interrogativas con el verbo to be presente. Entonces, ¿cómo se funciona esto? Súper fácil. Dice, entonces, para formar frases interrogativas con el verbo to be, pues lo que vamos a hacer simplemente es invertir el orden. O sea, esto se refiere a que primero vamos a colocar el verbo y luego el pronombre o el sujeto. Por ejemplo, tenemos tú eres you are a mechanic, eres un mecánico. Esto es una frase afirmativa. Si queremos convertirla en interrogativa, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a colocar primero el verbo y luego el pronombre. Y luego el resto de la oración sería, are you a mechanic? Entonces, incluso es igual al español.
Are you a mechanic? ¿Eres tú un mecánico? Sí, es lo mismo. O decimos, he is in the house. Él está en la casa. Interrogación. Is he in the house? ¿Está él en la casa? Is he in the house? Entonces, eh, frases interrogativas en presente, porque esta regla de aquí arriba, pues como sabemos, solo funciona con el verbo to be. Para los demás verbos lo hacemos de otra manera. ¿Cuál es la siguiente? Entonces, para formar frases interrogativas vamos a colocar do al inicio de la oración. Y para los pronombres he, she, it, vamos a utilizar dos. Entonces el verbo no necesita la S, como sabemos. Por ejemplo, decimos you say good morning. Tú dices buenos días. Esto es una afirmación. Si queremos llevarlo a interrogación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar do aquí al inicio. Entonces sería do you say good morning? Tú dices buenos días. Si ustedes se fijan en español, nosotros formamos las frases interrogativas simplemente cambiando el tono. Y ya con eso estamos formulando una pregunta. Pero en inglés pues tenemos que añadir el do. Otro ejemplo. Be. See. Y. Beach. Nosotros vemos la playa. Interrogación. Do we see the beach?
para la tercera persona decimos he gets the money. Él consigue el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a colocar el 2 aquí al inicio. Entonces sería 2 he get. Recuerden que al verbo le vamos a quitar la S. 2 he get the money. Consigue el dinero. Consigue el dinero. O decimos she has a pet. Ella tiene una mascota. Interrogación. 2 she have a pet. Ella tiene una mascota. Entonces, ¿qué pasa en esta oración? Que ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué have? Si simplemente era quitarle la S al verbo. Pero miren qué pasa si le quitamos la S, que nos queda ha. Entonces, que ha no existe. Ha no es un verbo. Pues, por lo tanto, podemos colocar have en esta oración. Entonces, ¿alguno tiene una duda o pregunta? Si todo está claro, puede el pulgar. ¿Tú, Elías? Ok, entonces, Suma va a sacar en otro minuto de nuevo, pasaron 40. Vamos a pausarla y a reanudarla para encaminarle el próximo tema. Entonces ya ustedes saben. En la próxima clase vamos a estar hablando del pasado simple. Vamos a conocer el pasado de los verbos básicos, de la base que hemos estado trabajando. Pero antes de eso, tenemos que saber algo, tener algo en cuenta,
Nos lo vamos a poner por aquí abajo. Una nota. Ya me estaba promocionando unos productos ahí a Nacional, que es una línea. Entonces, los verbos, para hablar del pasado, primero tenemos que tener en cuenta que los verbos se clasifican en dos grupos, los cuales son regulares e irregulares. Entonces, para formar el pasado simple de los verbos regulares, solo basta con añadir la terminación ed. Por ejemplo, tenemos el verbo work, que es regular, trabajar, pasado simple es work, trabajado. Entonces esto tiene una pronunciación de una T, word. Y el tema que vamos a continuar en la próxima clase, pues es la terminación ed. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner la terminación ed, el pasado simple. Esos son los temas que vamos a dar en la próxima clase. Lo vamos a dejar hasta ahí. Demasiada información por hoy. De tarea, ¿qué van a hacer? Bueno, también tengo que decirles que ya le toca el segundo examen. Después de la clase se lo voy a enviar. Por lo tanto, no le vamos a dejar tarea, sino el examen. Y nada. Si alguien quiere preguntar algo antes de concluir, adelante. Ok, yo creo que no tienen duda o preguntas. Si tienen duda, si tienen duda, la van a tener cuando empiecen a copiar y a repasar. Entonces para la próxima clase la traen la duda. La escriben por ahí para que no se le olvide y la traen. Ya ustedes saben, chicos, nos vemos en la próxima.